Tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a comentar ahora muy rápidamente las características esenciales que necesitamos que ustedes tengan presentes para la lectura del siguiente texto, que es complementario a la lectura que tenemos de Nicolás Maquiavelo en el caso del Príncipe. Estamos hablando de un personaje, ahora en el caso de Francesco Guicciardini, que va a ser contemporáneo al propio Niccolò Machiavelli y que nos permitirá entender mejor cuáles son las formas de lectura, como ya nos lo anticipó nuestra querida Norma Durán. Solo les recuerdo muy rápidamente en este sentido que cuando hablamos de la historiografía medieval, la historia también se escribe a su vez ya en la corte, donde el cortesano mismo está escribiendo historia, apoyando a sus mecenas, aunque esto no significa que los eclesiásticos hayan dejado de hacerlo. Consideremos siempre que el ambiente de la corte también influye, entiéndase los buenos modales, el buen vestir, el saber bailar, el comer, el recitar, sumado al dominio de la lengua y la escritura a la manera de los clásicos latinos. No podemos dejarlo ya de lado. Se habla ya en este momento de una historia humanista, particularmente porque la gente que estudia ya en los colegios con una formación distinta, no necesariamente eclesiástica, se forma particularmente con base en el famoso trivium, que implica el manejo de las artes de la gramática, la retórica y la dialéctica y, por supuesto, el respectivo conocimiento formal e importantísimo del latín. Va a ser a través del estudio de estas disciplinas que se implica el rescate y la traducción de las obras grecolatinas. Los personajes de aquella época creían estarlos leyendo de su forma original al momento de hacer traducciones ya mucho más acuciosas, pues consideraban que mucha de la gente del orden medieval los había alterado a estos textos con un latín un tanto grosero y burdo, y esto había afectado la autenticidad de los textos que ellos están revisando. Va a ser a través de la recuperación filológica que puede volverse a esa gloriosa cultura. Es decir, tenemos que tratar de entender que ellos buscan el significado original de las palabras y ya no la tergiversación ellos consideran están recibiendo a través de textos un tanto dudosos en su procedencia. Y esto implica el desarrollo de lo que nosotros identificamos ya los primeros pasos de una inicial e incipiente crítica de textos. Aún no es ni cercanamente lo que nosotros conocemos, pero ya les permite entender que hay ciertas cosas que llegaron a recibir ciertos tipos de alteración. Y uno de los ejemplos más importantes va a ser la famosa donación de Constantino. Y esto nos marca que ya la crítica está empezando a tener un mayor peso y una mayor fuerza y ya no son casos tan aislados como pensamos. Ahí nos damos cuenta de la importancia que va a tener Francis Bacon y que va a tener Guillermo de Ockham, William de Ockham, el personaje al que veíamos a través de la figura de William de Baskerville en el caso del Nombre de la Rosa. Para estos momentos, para la gente que escribe en la corte, escribir historia significa recuperar los altísimos valores de la retórica latina. Ahora, si nos ponemos a platicar un poco ya de lo que es el escrito de Maquiavelo y lo que Guicciardini nos van a plantear en este sentido, eh, hay que entender que, por ejemplo, el año de 1969, don Antonio Gómez Robledo llegó a decir en el quinto centenario del nacimiento de Maquiavelo que Maquiavelo como historiador comparte junto con el propio Francesco Guicciardini el honor de haber superado definitivamente la crónica medieval para comenzar a fundar la historiografía moderna. Maquiavelo escribió tantos informes en sus respectivas legaciones en su momento que pues el peso sigue siendo medular para nuestros días, pues sigue siendo modelo de la correspondencia diplomática. Recordarán ustedes que también existe la obra del arte de la guerra del mismo Maquiavelo y si lo analizamos a la época contemporánea, no nos parece tan genial, no nos parece tan aportativo, pero acuérdense de los deícticos, no tenemos que entenderlo como escrito para nosotros, ni para la tecnología, ni para las armas contemporáneas, sino para la tecnología y las armas de su contemporaneidad. Y en ese sentido fue una obra calificada como excelente en su género. Ahora, sumemos a esto lo que va a ser la aportación de Francesco Guicciardini. Él va a ser un florentino que nace en 1482,
Me parece que debe de ser 20 años menor en edad con respecto a Maquiavelo. Y Guicciardini perteneció a una familia de la identificada como ya naciente burguesía mercantil y que se encuentra mucho más cercana a la aristocracia, a la vieja aristocracia medieval. Fue educado, por supuesto, Guicciardini en las humanidades, sabe latín, sabe griego, entiende las cuestiones importantes de la filosofía, aunque también tiene formación en matemáticas y en el derecho civil. Guicciardini llegó a ser embajador en España, fue gobernador de Módena, la Romana y la zona de Boloña, así como llegó a ser encargado de la política exterior en la propia corte papal. Entonces, démonos cuenta que cuando van a acercarse a dialogar, tanto él como Maquiavelo están hablando entre iguales, están hablando entre pares, y Guicciardini no es para nada un personaje secundario. En el caso de Guicciardini, nosotros revisaremos unos segmentos nada más. Créanme que realmente solo son segmentos muy pequeños de su historia de Florencia. Él la escribió y la va a terminar, claro, antes que Maquiavelo en 1509 y va a tratar de abarcar un segmento histórico que llega de 1378 a 1509, siendo ya mucho más detallada a partir del año de 1472, es decir, la historia que ya les es más cercana, que pueden constatar con una mayor fidelidad. El título original del texto de la historia de Florencia vendría siendo algo así como Storie Fiorentine, no sé cómo se diga en italiano, 1378 a 1509. Nada más que lo que nosotros conocemos, la traducción que nosotros conocemos fue por parte del Fondo de Cultura Económica, hecha por un especialista, el señor Hernán Gutiérrez, y esta edición la conocimos el año de 1990. Desgraciadamente, por cuestiones editoriales, como suele ser adecuada, constantemente, perdón, Hernán Gutiérrez prefirió traducirla como Historias de Florencia, entendiendo que el título original en la traducción más cercana sería Historias Florentinas. Aquí va a ser Norma Durán la que nos va a hacer la aclaración y prefiero citarla por la delicadeza de la situación, pero que nos permite entender mejor por qué ya no sería tan bien visto en la forma en la que nosotros entendemos la historiografía que se hiciera esa traducción de historia de Florencia en lugar de historias florentinas. Nos dice, al traductor y al prologuista le ha parecido que el plural sugería en el español actual más la idea de relatos literarios que de historia. Esto es precisamente lo que hoy no queremos perder de vista. En el Renacimiento, la buena historia tiene que ver desde su concepción con la literatura y con la retórica. Se escribe historia a la manera de los clásicos y esto significaba escribir bellamente. La verdadera historia equivalía no a la exactitud factual que el siglo XIX o el siglo XX han buscado, sino que significaba enseñar la ética por medio de ejemplos, una definición que va a dar Francis Yates, por ejemplo. Y estos se debían de plasmar en forma de bellos discursos puestos en boca de los personajes que protagonizaban e ilustraban la historia. Ya veremos también algún ejemplo aplicado aquí, en la Nueva España, en la Ciudad de México, por ahí del año de 1554. Solo vamos a ver unas dos o tres lecturas más adelante. La historia de Florencia de Guicciardini iba precedida de un texto más pequeño. Mi italiano es muy malo, discúlpenme en este sentido, pero sería algo así como Pio consigli et advertimenti de Messe Francesco Guicciardini, gentiluomo fiorentino in materia di repubblica e di privata. Esto significaría que se va a tratar de explicar cosas, o sea, la intención es dar consejos o advertencias en materias de cosas públicas y privadas, ¿no? La historiografía humanista queda perfectamente reflejada en este título original, que incluso hubo en algún momento que llegó a circular independientemente, ¿no? Estos consejos y advertencias en materias de cosas públicas y privadas, que sería como nosotros lo entenderíamos, quedó reducido al título, como nosotros lo identificamos ahora, a los ricordi. Justamente eso es lo que van ustedes a leer en este momento, porque para la siguiente lectura, nuevamente vamos a leer a Maquiavelo y a Guicciardini, pero se irá complementando con algunas otras pequeñas cosas donde tendremos incluso, y les parecerá un tanto difícil de creer, pero ustedes encontrarán solitos cuál es la lógica de la relación en aquella estructura de pensamiento,
van a leer un segmentito muy pequeñito, pero muy interesante, de lo que escribió Marco Polo y lo que el propio Cristóbal Colón incluso llegó a decir acerca de Marco Polo, que nos marca el camino de las siguientes lecturas, en donde vamos a hacer referencia a ni más ni menos que al doctor Miguel León Portilla, de todo mi respeto, aunque vamos a discrepar en los puntos de vista que hay que discutir aquí, y leeremos incluso también algunos planteamientos acerca de Bernal Díaz del Castillo. Esto que ustedes están leyendo ahora nos está preparando el camino cuando estamos hablando de la circunstancia de la política, de la diplomacia, pero nos estamos comenzando a meter en un mundo que es bastante más complejo de lo que parece. Ya no solo, disculpen, tengo el reloj programado, por eso sonó lo que no tenía que sonar. Esto, estamos programando que hay una visión de una lectura que ya no se limita y única exclusivamente a lo religioso, ahora nos está llevando a lo civil, ahora nos está llevando a lo laico, y estas formas de leer de repente van a complicar la estructuración de los textos que vienen a finales del siglo XV y el XVI, porque ahora sí, la lectura va a comenzar a enriquecerse. Sobre todo, hay otro elemento fundamental que debemos de considerar. En el siglo XV aparece una nueva herramienta que va a permitir que los textos que antes se pasaban completamente a mano, lo que veíamos en El nombre de la rosa, a partir de 1440-1450, en el caso europeo, porque esto ya lo hacían otras culturas en épocas anteriores, entiendes el caso de China, ahora esta máquina que me permite registrar los textos de una manera mecánica va a terminar llegando a Europa por la vía de un personaje muy importante que va a ser Gutenberg. También ahí hay una serie de cosas importantes que aclarar, pero eso ya lo veremos un poco más adelante. Ahorita quiero que consideren ustedes que ya se está haciendo laica la historia, no significa que ha desaparecido lo religioso, pero se van a empezar a combinar una serie de cosas muy interesantes, que eso lo van a comenzar a ver eh, en los textos que vamos a revisar a partir de la semana que entra. Cierro nada más diciéndoles que los ricordi, los textos de estas advertencias y consejos en cuestiones públicas y privadas, los ricordi son una especie de diario y relatos de historias familiares, consejos y anécdotas. Y la intención es que sean aprovechadas por sus contemporáneos y por sus descendientes. Es en ese sentido que se van a escribir estos textos, compárenlos con lo que son los textos del propio Maquiavelo y vamos a ver hasta dónde nos termina llevando esta nueva forma de entender y construir la historia, que enriquecerá mucho más, les prometo que esto va en ascenso, enriquecerá mucho más las formas en las que nosotros vamos a entender lo que venga en el futuro y a posteriori. Que tengan ustedes muy buenas noches.